Y la palabra de Dios dice en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22-23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos a idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obediencia es mejor que el sacrificio. Hay una tendencia entre la obediencia y el sacrificio. Muchas veces se cree que el sacrificio vale más que la obediencia, pero esto no es verdad. Dios busca obediencia, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por el Señor, y Él no nos está ofreciendo o no nos está pidiendo sacrificios. A veces he escuchado a personas decir que están contentos con lo que pueden hacer, pero en la palabra del Señor Dios quiere encontrar obediencia por medio de la persona, de tal manera que el sacrificio no vale sin obediencia. La obediencia es primero, enseguida puede ser que usted ofrezca sacrificio como ayunos, vigilias y otras cosas, pero eso no son para salvación. Ningún sacrificio de estos sirve para salvación. Estos son para usted tomar fuerzas en el Señor y dedicar un tiempo para Dios en oración. Pero nunca esto sirve para salvación, porque la salvación no se consigue por sacrificios, sino aceptar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador. Ahora Dios lo que pide es obediencia. ¿Por qué Dios desechó a Saúl del reino? Cuando leemos la palabra de Dios, cuidadosamente nos damos cuenta de que él no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Él hizo una obediencia a medias, cosa que Dios aborrece, la obediencia a medias. Pero estuvo dispuesto y listo a ofrecer sacrificio, pero Dios no aceptó el sacrificio de Saúl, y Saúl desobedeció a Dios en lo que le fue mandado. De tal modo que una persona que le sirve a Dios a medias aún ofende más a Dios que reciba el agrado de Dios. Nosotros hemos de estar o estamos adentro de verdad o afuera, pero nunca a medias. Y le obedece al Señor debe ser con un corazón completo y dispuesto. ¿Por qué es importante prestar atención? El que presta atención aprende. El que oye bien habla bien. El que mal habla es porque ha escuchado mal y aprendió mal. Entonces es de grande importancia prestar atención a los mandatos de Dios y a la palabra de Dios, mucho más cuando se trata de la obediencia a Dios. Tenemos que prestar atención qué es lo que Dios pide de nosotros. Hay cuánta gente está ofreciendo lo que Dios no ha pedido, pero simplemente son costumbres y mandamientos de hombres, y la gente se somete a ellos. Pero si Dios no lo ha pedido, es de más, aunque sea tan grande para usted, no vale nada. La obediencia es el prestar atención. Van muy bien combinadas. La obediencia es mejor que el sacrificio. El prestar atención es mejor que toda la grosura o la manteca de los animales que se ofrecían en el altar del sacrificio. Como adivinación es el pecado de rebelión y obstinación. Dios no tolera a una persona que se rebela contra Él y tiene ese espíritu de obstinado. Toda persona que se rebela contra Dios y su palabra es como un adivino o un brujo. El pecado de rebelión es semejante al pecado de blasfemia. Una persona que se rebela contra Dios está tocando lo que es su autoridad, y eso Dios no lo tolera jamás. Por tanto, el estar dispuesto y discutiendo con Dios es estar diciendo: yo también soy Dios y yo puedo hacer lo que me da la gana. Es entonces cuando los problemas vienen. Así desecha la palabra de Dios y no está dispuesto jamás a obedecerla. Pero la verdad es que Dios pide obediencia, no sacrificios. La obediencia a medias. Saúl obedeció a medias a Dios y creyó que ofreciendo un sacrificio de lo mismo que había recuperado,
Ni siquiera ofreció un sacrificio de algo propio, sino de lo que había recuperado, de lo que Dios le había dicho que exterminara. Y Dios le había declarado todo eso como anatema. Y él viene y lo presenta ahora en sacrificio. Tanto fue la ira de Dios que lo rechazó y le quitó el reino. Y le dijo el Señor: he escogido un hombre mejor que tú. Hay miles de personas que aman mucho más los sacrificios que la obediencia. Para el Señor no es más jamás el sacrificio. Dios quiere obediencia. He podido ver congregaciones que pasan todos los sábados en ayuno, en vigilias y todo. Pero cuando usted les dice qué tienen que hacer para ser salvos, se rebelan contra la palabra. Cuando le empezamos a decir que Jesucristo es el único y verdadero Dios, se vuelven enemigos de la palabra y enemigos nuestros. Solamente porque decimos qué es lo que tiene que hacer en obediencia. Pero sí están en los tremendos sacrificios. He encontrado gente que hasta color ha cambiado de estar solo en ayuno, de estar solo en vigilia, de estar solo orando, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Y si no obedece la palabra de Dios, en vano son todos esos sacrificios que la persona hace. Hay gente que hace donaciones económicas, esfuerzos, trabajos materiales también en la obra, pero la verdad es que cuando no tiene acompañado de obediencia, todo es en vano. Por tanto, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios y con eso honramos al nombre de Dios. Su nombre es Jesús.